Por la mano de Pablo Dios hacía milagros extraordinarios. Decir aquí titulado, por tu mano Dios quiere hacer milagros. Ahora, ¿cómo llegamos a ser como Pablo? ¿Cómo llegamos a ser como Pablo? Número uno, si lo puede anotar, valorar el nombre de Jesús. Cuando vemos la historia de Pablo, vamos a ver el nombre de Jesús en alto. No solo el nombre de Pablo, porque muchos conocían a Pablo, pero por medio de Pablo dice que Dios hacía milagros extraordinarios. Si lo puede leer antes, si usted después puede estudiar bien en su casa, en este libro y en este capítulo en particular, Pablo está viajando a Éfeso. Éfeso era un lugar donde la superstición había tomado el control. No sé si le pasa a usted, pero en muchas ciudades, más que nada en Latinoamérica y también aquí en Argentina y en la ciudad de Rosario, muchas veces hay gente muy supersticiosa, ¿no? Derramó la sal, ¿y usted qué dice? Pasó entre dos postes, ¿y usted qué dice? Le barrieron los pies, ¿no? Entonces, usted se sabe mucho las supersticiones, pero yo le pregunto, ¿dónde está lo que leí recién? Capaz que se olvide dentro de un rato. ¿Aló? ¿Por qué? Porque señal de que una ciudad o que una familia o que una persona está tomada por un espíritu de superstición es que no puede retener la palabra de verdad, está confundida. Usted cuando ve a personas que va a brujos, a ocultistas, personas que están inundados profundamente en una religión, son personas que están ciegas. ¿Cómo están? Entonces lo primero que debe hacer Jesús con estas personas es abrirles el entendimiento. Dice los versículos anteriores que Pablo estuvo más de 3 meses debatiendo y formando discípulos. ¿Qué hacía Pablo? Formaba discípulos. ¿Qué estamos haciendo en esta noche? Formando discípulos. No solo Dios te quiere salvar, sanar y liberar, que hoy lo va a hacer el Señor, cuantos lo creen, sino que Él sobre todo quiere formarte. Porque sería muy triste que hoy seas sano, pero no seas formado por la palabra. Una vez escuché a una persona decir esto, ¿no? Hay mucha gente que llega a los brazos de Jesús y va a campañas evangelísticas, a lugares de sanidad, a iglesias, a reuniones como esta donde estamos activando el milagro de Dios. Y de repente vengo porque tengo un gran problema estomacal. Estoy muy mal, me siento muy mal. Y Dios le da sanidad y a la hora ya está en el carrito de la vuelta comiéndose el... Digan conmigo, el milagro hay que valorarlo. Dios no te sana para que vuelvas a pecar. Dios no te libera para que te ates de vuelta. Dios te salva, Dios te sana, Dios te libera para que seas un discípulo que pueda también ser como Pablo. Ungir y sanar a otros en el nombre de Jesús. ¿Cuántos levantan su mano y dicen, yo soy ese discípulo? Amén. Ahora, fíjese algo. Si usted lo puede anotar, Pablo lo primero que hacía era formar a la gente. Esto quiere decir, mostraba el poder de salvación de Jesús. Número 1, el nombre de Jesús salva. Vemos a Jesús hablando con un paralítico, vemos a Jesús hablando con un ciego. El pastor lo predicaba hace unas semanas atrás sobre Bartimeo. Y veíamos que Jesús lo primero que hacía era, tu fe te ha sanado. ¿Cuántos dicen amén? No dice eso la palabra. Tu fe te ha salvado. ¿Por qué es tan importante la salvación? Porque si una persona no reconoce que Jesús es el centro de su vida, esa persona no puede tener la fe necesaria para recibir el milagro. En esta noche Jesús quiere salvarte. Y no solo a vos, sino a toda tu familia. ¿No me escuchaste? El Señor quiere salvarte a vos y a toda tu familia. ¿Cuántos lo creen? Ahora bien, si Jesús salva, quiere decir que Jesús transforma. Jesús cambia las mentes. La palabra metanoia es cambiar, es transformar las mentes. Cuando llegaste a los pies de Jesús, ¿cómo llegaste? Destruida, destruido, orgulloso, terco. A ver, ¿alguien me puede ayudar o yo solo? No, a ver, levante su mano, levante su pie, algo, haga algo. Llegamos confundidos, diciendo que nadie nos podía ayudar. ¿Cuántos han llegado en las últimas a los pies de Jesús? Enfermos, trastornados, atados, endemoniados. Pero Jesús te salvó. Eso significa Jesús te transformó. Jesús vio en vos lo que nadie podía ver.
Cuando vemos a Pablo, Pablo antes de ser Pablo era llamado Saulo de Tarso. ¿Saben quién era Saulo de Tarso? Era alguien que sabía mucho de la palabra, pero que su propósito como Saulo era matar a los cristianos. Era frenar el evangelio, era frenar las buenas noticias. ¿Alguien aquí alguna vez fue usado por Satanás para frenar las buenas noticias? ¿Hablar mal? ¿Cuántos de ustedes pasaban por la iglesia y se burlaban, se reían? Sin embargo, hoy estás aquí. ¿Qué significa eso? Que sos como Pablo, que Dios te quiere usar para ungir a otros y que esa persona sea sana y que sea libre. Pero para que haya sanidad y liberación, debemos entender el poder de la salvación. Debemos entender el poder del arrepentimiento. Digan conmigo, arrepentimiento. Ahora, no solo el nombre de Jesús nos enseña esta palabra que salva, sino que número 2, sana. Dice en el versículo 11 y 12 que por medio de Pablo Dios hacía milagros extraordinarios y dice que la gente llevaba paños, digan conmigo paños, telas, ropa, delantales. Llevaba paños y delantales y cuando Pablo tocaba eso, cuando lo ungía, cuando oraba, por eso dice que llevaban esos delantales, esos paños, los llevaban a los enfermos que estaban postrados, a los que estaban endemoniados y automáticamente cuando esos enfermos, esos endemoniados tocaban lo que había tocado el ungido, digan conmigo, el ungido transmite unción. Cuando ellos tocaban lo que el ungido había tocado, dice que eran sanos. ¿Qué significa sanidad? Sanidad no solamente significa salud, sino también significa curación. Hay mucha gente que no entiende la palabra curación. La palabra curación significa estoy en un mal estado, estoy trastornado, estoy herido y Dios empieza un proceso de curación. Él empieza a cerrar heridas, Él empieza a enderezar lo que estaba torcido. Digan conmigo, Él va a enderezar mi vida, Él va a enderezar mis huesos. ¿Cuántos lo creen en esta noche? El Señor hoy va a restaurar y va a sanar lo que estaba destruido en tu corazón. Quiero contarte algo. Hace unos años atrás estaba acompañando a mi pastor a orar por una persona y esa persona estaba sufriendo en sus huesos y tenía una malformación. Y recuerdo ver a mi pastor y yo le voy a ser sincero, yo tenía un poco de fe, no toda. Pero yo estaba al lado del que sí tenía fe, digan conmigo, el ungido. Y el ungido entra, y entra con fe, en el nombre de Jesús se va a sanar y se va a enderezar, y todo lo que estaba torcido se va a enderezar en el nombre, y empieza a ungir, empieza a orar. Y de repente la persona empieza a llorar y empieza a vivir un milagro. Y yo lloraba más que la persona. ¿Por qué? Porque cuando uno es incrédulo y Dios te da un cachetazo con los milagros que Él hace, lo que te está mostrando el Señor es, cabezón, deja de ser incrédulo. Empezá a creerle a aquel que lo puede hacer. Pero lamentablemente empezamos a ver supersticiones. Empezamos a escuchar a aquellos que no tienen autoridad. Digan conmigo, está el que tiene autoridad y el que no la tiene. Fíjense que en el versículo más adelante, cuando vemos el milagro de Pablo, dice que había otros que eran exorcistas ambulantes. Eran judíos que practicaban la superstición y el misticismo en Éfeso. Y dice que estos judíos iban y querían invocar el nombre de Jesús, el que invocaba a Pablo, pero dice que el demonio de enfermedad, el espíritu de enfermedad, el espíritu que ataba a la gente con enfermedad en ese tiempo en Éfeso, en vez de ser libre esa persona, dice que el mismo demonio terminaba controlando a esa persona. Mira lo que está a tu lado con cara de yo no fui y decirle, ¿qué espíritu te gobierna vos? Anotá lo siguiente para no olvidártelo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, nos gobierna Dios. El nombre, sobre todo nombre, nos gobierna. Jesús es el centro de nuestra vida. Jesús no solo salva, no solo sana, sino que también libera. El nombre de Jesús libera las vidas. Ahora, fíjese algo muy interesante. Si podemos leer en el versículo, fíjese lo que decía en el versículo 15.
Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco, digan conmigo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos, dominándolos, digan conmigo, dominio, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Señal de que no estás lleno del Espíritu Santo es que cuando te enfrentas en una guerra espiritual, perdés y te termina dominando ese espíritu. Mucha gente dice, ay, yo no creo en los demonios. No importa que no creas, ellos creen. Ellos conocen a Jesús, conocen al pastor Oscar. ¿Te conocen a vos? Porque si no te conocen a vos es porque no tenés autoridad en el nombre de Jesús. Otra vez te repito. Los espíritus inmundos que están rondando en Rosario conocen a Jesús, conocen al pastor Oscar Jesús Encini, a la pastora Mari Carmen, los conocen muy bien. Los conocen muy bien. Pero ¿y a vos? Porque si te conocen quiere decir que algún día los echaste a patadas de otro cuerpo. Si no te conocen es porque estás simulando, porque estás aparentando. Las apariencias, la persona que no vive a Cristo de verdad es una persona que termina desnuda y herida. Pero cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón, no vamos a estar nunca desnudos. Nunca vamos a estar heridos, porque el nombre sobre todo nombre nos da autoridad para salvar, para sanar, para liberar. Tu familia va a ser salva, tu familia va a ser sana, tu familia va a ser liberada. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pero los demonios tienen que conocer. Los demonios saben que Natanael Cencini no se va a morir de cáncer. Saben. Los demonios saben que Ana Belén no va a quedar estéril. Y los demonios saben que Israel David Cencini nunca se va a bajar del altar. Porque el demonio solo conoce a aquel que está bajo autoridad de Jesús. Otra vez te lo repito. Los demonios, los espíritus inmundos que quieren dominar a tu hijo, a tu hija en rebeldía, que quieren dominar a tu mujer, a tu varón en infidelidades, son demonios que solo conocen a aquellos que están en autoridad del nombre de Jesús. Fíjese que estos 7 que eran llamados como magos, como exorcistas, eran personas que querían, es más, en otro versículo dice que aún quisieron pagarle a Pablo para que él les dé autoridad. Va a venir gente que va a querer darte dinero para que vos pierdas la gracia de Dios. Te van a decir, no, mira, yo te doy un trabajo más, pero no vas a ir más a la iglesia. No, si yo te voy a dar esto y lo otro, yo estoy con vos, pero a esa iglesia no vas más. Son gente que no comprendió que el poder del nombre de Jesús va más allá de lo que tengo en mi mano. Fíjate Pablo diciendo, aún dice que con Pedro, fíjese con Pedro, porque yo quiero activar tu fe. Dice que la palabra que llevaban a las calles a los enfermos y los ponían en la calle, postrados los inválidos, ciegos, cojos, mudos, los ponían en la calle. Y dice que Pedro pasaba y por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Ahora, yo ya sé que no es la sombra. Yo ya sé que no es el paño. Yo ya sé que no es la ropa. Es la unción. Es la autoridad. Digan conmigo, cuando tengo autoridad, hay salvación en mi casa, hay sanidad en mi vida y hay liberación en mi ambiente. ¿Cuántos quieren eso? Antes de terminar esta palabra, porque hoy vamos a ir a la práctica, hoy los demonios van a huir en el nombre de Jesús. Hoy los enfermos van a ser sanos, ahora mismo, ahora mismo. Es más, te digo, el doctor de doctores está operando tu corazón ahora y está siendo sano. Levanta tus manos al cielo porque te lo tengo que decir. Nunca más andes en la vida errante, confundido, diciendo no sé quién soy.
no sé para qué vine a esta tierra. No sé para qué nací en esta casa, en esta familia. ¿Por qué tengo los padres que tengo? Quiero decirte algo. Si estás aquí, es porque Jesús quiere usarte. Levanta tus dos manos bien en alto, como recibiendo esa unción. Diciéndole, Señor, mis manos son tus manos. Otra vez te digo, la palabra central de esta noche es: los demonios te conocen porque a Jesús lo conocían, a Pablo lo conocían, pero a estos no los conocían. ¿Sabes por qué? Porque no tenían autoridad. Querían usar el nombre, pero no tenían autoridad. Solo aquel que vive bajo autoridad es aquel que tiene el poder. Y hoy me atrevo a decir en la presencia de Dios que vivo bajo autoridad de mi Señor Jesús, de mi pastor, el pastor Oscar y la pastora Mari Carmen. Y hoy la unción que está en ellos desciende en mí. Y todo aquel que hoy realmente sea hijo o hija de esta casa va a recibir la misma unción. Y los demonios van a huir. Los demonios de adicción de droga, de marihuana, de Paco, en tu familia, en tus hijos y hijas, no van a tener lugar en tu casa. El espíritu de infidelidad, de traición, de mentira, no va a tener lugar en tu matrimonio. Despierta. Despertá. Es que yo digo bendiciones y no me escuchan. Es porque es la autoridad. Estos decían en el nombre de Jesús y no había autoridad. Terminaron desnudos, terminaron heridos, confundidos y siendo dominados por estos espíritus. De ahí está la respuesta. ¿Cómo será que este hermanito, esta hermanita venía a la iglesia y hoy no está más? Porque no tiene autoridad. Porque el que tiene autoridad obedece la palabra de Dios. Porque el que tiene autoridad sabe, como Pablo, que entra a un lugar y lo que va a hacer es formar discípulos. Pablo no venía a lucrar con el milagro. No. Pablo no venía a levantar un show en Éfeso. No. Él venía con la autoridad del Espíritu de Dios para formar discípulos. Es más, dice versículos anteriores que había algunos que quisieron hablar mal del Evangelio y del camino de Pablo. Y discutían y querían corromper las mentes de los discípulos. Pero dice que Pablo los apartó a los discípulos y se los llevó aparte. Porque sabía que todo aquel que está formado tiene autoridad. Y si tiene autoridad, tiene que escuchar la voz de honra. Mi problema en esta noche no es la autoridad de Dios. ¿Sabes cuál es mi problema y tu problema? Si nosotros honramos al ungido. Dice que Jesús, cuando llega a su ciudad natal, no pudo hacer milagros porque no lo veían como el Hijo de Dios, lo veían como el hijo de José. Cuando veían a Jesús, no decían Jesús saname, decían Jesús haceme una silla. Mi pregunta es, cuando llegues a tu casa, ¿cómo te va a ver ese enfermo? ¿Te va a ver como un familiar más o te va a ver como el ungido, la ungida que trajo bendición? Oh, Santo, estás aquí. La autoridad no se puede comprar. La autoridad solamente se puede traspasar a aquel que se manifiesta en honra. Si hoy honras al ungido de Dios, si hoy honras el nombre sobre todo nombre que es Jesús, vas a ser salvo y tu casa va a ser salva. Tus hijos no van a mendigar pan. Cuando venga la enfermedad a tu hija y a tu hijo, en el nombre de Jesús va a desaparecer esa enfermedad. Porque apenas el Espíritu quiera venir a dividir tu casa con enfermedad, se va a encontrar con alguien que conoce. No, yo a esta la conozco, yo a este conozco. No, este fue libre, esta fue libre, este tuvo un encuentro con Jesús, este fue formado en el redil de Cristo. No, con este no te metas porque este tiene el nombre de Jesús como Pablo. Este con solo tocar el manto es sano. Dice que Jesús caminaba entre el pueblo y una mujer con flujo de sangre se atrevió a tocar
las vestiduras, el borde del manto, solo el borde. Imagínense un borde de un manto, no el manto entero, no lo agarró, rozó el borde. Y dice que Jesús se dio cuenta y dijo: hey, ha salido virtud de mí. Hoy hay un espíritu que está rondando en tu casa, y es el espíritu de falsedad, el espíritu de hipocresía. El espíritu de hipocresía lo que hace es nublar las mentes. Número uno, lo que va a pasar en esta noche es que Dios va a traer libertad en tus ojos y en tu corazón para creer. Pero para eso Jesús está demandando arrepentimiento. Tienes que arrepentirte, hermano. Y arrepentirte significa también llorar y orar por tu familia, clamar por tu familia, diciendo: Señor, yo me arrepiento porque mi familia estaba inundada, infestada de espíritus inmundos que no me dejaban ver tu gloria, que no me dejaban respirar tus aires, Señor. Pero en esta noche, Jesús, yo me inclino ante ti y te pido por mi familia, te pido por mi ser querido, y que todo espíritu de enfermedad hoy se vaya de mi casa, y que tú traigas libertad, liberación. Yo quiero que con mucha honra te pongas de pie.